Mucho gusto saludarles, siempre es un placer, estimados hermanos. Ya llegamos a la lección número 6 para el 7 de febrero del año 2026. Confianza solamente en Cristo es el título de la lección durante esta semana y seguramente la vamos a disfrutar en gran manera. Quiero invitarles a sintonizar la radio El Verbo se hizo carne.org, en donde estaremos presentándoles durante todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. En esta radio usted puede ir en su vehículo, puede estar en su trabajo, puede estar en su casa y puede sintonizar esta maravillosa radio, el Verbo se hizo carne.org, donde va a disfrutar de una programación variada. Durante esta semana, el versículo a memorizar se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 10 y 11, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. El pastor Morris Benden, en un libro titulado Es difícil perderse, presenta la salvación como un acto realizado de forma espectacular por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nuestra hermana Elena G. de White dice que el sacrificio de Cristo es suficiente para saldar la cuenta que todo ser humano tiene pendiente ante la ley de Dios, y que su sacrificio es tan completo que el ser humano no necesita hacer absolutamente nada para salvarse. No hay ninguna obra que pueda contribuir a la salvación del ser humano. En el telar del cielo, la túnica de justicia de nuestro Señor Jesucristo no tiene la participación de ningún hilo de intervención humana. Uno de los problemas más grandes que enfrentó la iglesia de Filipos era de que habían falsos maestros, habían personas que estaban tratando de influir en el pensamiento de los filipenses, colocando la circuncisión como algo que debía realizarse para poder ser salvo. Y aunque la circuncisión no puede ser un problema hoy, en ese sentido, el principio que estaba detrás de la insistencia en ella como requisito para la salvación sí lo es. La lección de escuela sabática del domingo 1 de febrero abarca este punto titulado Regocijándonos en el Señor, en Filipenses capítulo 3 del 1 al 3. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En estos textos el apóstol San Pablo les aconseja tres cosas a los hermanos de Filipo. En primer lugar les dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, y en tercer lugar, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Pero antes de hablar de noticias negativas, el apóstol Pablo les da un consejo muy importante a nuestros hermanos y también a nosotros hoy en día. Regocijaos en el Señor siempre. Para que nosotros podamos regocijarnos en Cristo hoy en día, necesitamos depositar nuestra absoluta confianza en nuestro Señor Jesucristo. El tormento mental que muchas veces nosotros padecemos en nuestra vida cristiana es porque estamos tratando de vivir una perfección desde el punto de vista y de la lógica humana, y estamos tratando de ser tan perfectos con nuestros propios esfuerzos que culminamos siempre abatidos por la depresión, por la desgracia y por fallar o errar al blanco. Pero ¿cómo podemos vivir gozosos en Cristo? Solamente la podemos disfrutar cuando colocamos 100% nuestra confianza en Él, y cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y vemos a aquel Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación alguna, que murió en la cruz del Calvario, haciéndose pecado por nosotros para morir en nuestro lugar. Y la justicia de Él se nos acredita a nosotros
de forma gratuita, para que la muerte que nosotros merecíamos la sufriera Él, para que la vida que Él merecía la tengamos hoy nosotros. Eso debe de ser un motivo de regocijo, de felicidad y de tranquilidad por siempre en cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y el apóstol San Pablo nos anima a que vivamos regocijados en Cristo. ¿Cómo? Según Salmo 31:7, recibiendo siempre las misericordias de Dios, depositando nuestra confianza en Él, como dice Salmos 5:11, recibiendo las bendiciones de la salvación, como dice Salmos capítulo 9 y versículo 14, guardando la ley de Dios, Salmo 119, versículo 14, Isaías 58, 13 y 14, creyendo también siempre en su palabra y finalmente educando a hijos piadosos. Proverbios 23, 24 y 25. Cuando nosotros hacemos estas cosas, entonces permanentemente vamos a vivir regocijándonos en nuestro Señor Jesucristo. Pablo señala el mayor peligro que estaba atravesando la iglesia de Filipos en ese tiempo. Falsos maestros que enseñaban la adhesión a la ley ceremonial. A estos falsos maestros el apóstol Pablo les llama de tres maneras diferentes: perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. La severa advertencia que el apóstol Pablo hace, mencionando 3 veces guárdense, no se encuentra en ningún otro lugar en las Sagradas Escrituras. Aparentemente los hermanos de Filipos sabían exactamente a qué tipo de problema se refería el apóstol Pablo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos totalmente llenos de pecado. Jesucristo nos justifica y a partir de ahí empieza la obra de transformación, que es la obra de santificación. Y como dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3, hoy no somos lo que deberíamos de ser, pero seremos semejante a Él cuando Él venga. A eso se le llama la glorificación. Pero las buenas obras que resultan en nuestra vida, todo aquello bueno que pueda reflejar nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestra nueva manera de vivir, es el resultado de estar en Cristo, es el resultado de la salvación, son los frutos de andar en Cristo. Por eso es que la Biblia habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Cuando es nuestro Señor Jesucristo el quien vive y reina en nuestra vida, nosotros daremos frutos para su honra y su gloria. Esas son las obras del Espíritu. Y eso es lo que el apóstol San Pablo estaba advirtiéndole a los filipenses, que no se dejaran engañar de aquellos que estaban predicando un evangelio donde las obras ocupaban un papel preponderante para la salvación. Hoy nosotros sabemos que la salvación es por gracia y que todo lo bueno que hay en nosotros es la obra del Espíritu Santo que opera en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios continúe trabajando en nuestra vida, que el Señor continúe manifestándose en nosotros para que nuestra vida alumbre como luminarias en medio de este mundo lleno de oscuridad. Que el Señor te bendiga.